Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo primero, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo primero, el versículo 6. Éxodo capítulo primero, el versículo 6. Se retoma la historia que termina en Génesis con la historia de José, que fue el hombre que transformó la economía egipcia. Y dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con suma dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hasta aquí nada más en la lectura. La vida va perdiendo valor, y fue perdiendo valor paulatinamente. Fue un proceso gradual. Nos vamos conformando y vamos aceptando que es así. Es un proceso de resignación, es un proceso de aceptación, hasta el momento, hasta que hemos llegado a escuchar, bueno, me robaron, me golpearon, pero agradezco que no me hayan matado. Es decir, agradecemos la vida. Y la vida no se la podemos agradecer a nadie sino a Dios, que es el que la dio. Y la defensa de la vida es el deber de una sociedad. El primer deber de una sociedad es la defensa de la vida de los ciudadanos. Por eso hoy no podemos eludir el tema. Y pensando en esto, ya el día martes, vino a mi memoria el texto tal vez más terrible que yo haya leído en cuanto a un genocidio. Y es este con el que se cierra este capítulo, cuando el faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Es muy fácil leerlo esto. El asunto es darse cuenta de lo que significa. Que los bebés que nacían varones en un pueblo que tenía 2 millones de personas, había que tomarlos y había que tirarlos al río Nilo. Es decir, que había que matarlos. Y después vamos a mirar un poco el proceso. Pero es una convocatoria que el faraón está haciendo a todo el pueblo, es decir, todo el pueblo tiene que convertirse en genocida y matar a este otro pueblo. Es una convocatoria terrible, se está llamando a toda la gente del pueblo, se le está convocando a la muerte. Se le está convocando a que instalen la muerte y a que la muerte sea algo común. ¿Y esto por qué sucede? Porque han sufrido un proceso de envilecimiento.
Es decir, se han envilecido. El proceso de envilecerse es una degradación paulatina que aparece en la vida, que altera la escala de valores, altera nuestra escala de valores, y se desdibuja el concepto de mal. Y nosotros hemos sufrido este proceso de alterar la escala de valores y desdibujar el concepto de mal. Y este es el proceso que siguió Faraón en primer lugar, pero no solamente lo siguió él, sino que este proceso que él siguió se lo contagió a todo un pueblo. Porque salvo raras excepciones, nosotros vemos que los hebreos temían que les tomaran los hijos, porque cualquiera del pueblo había sido convocado a que si veía un bebé que era del pueblo hebreo, tenía el derecho de tomarlo y tirarlo al Nilo. ¿Qué había pasado con este faraón? Creo que una de las claves está al principio de la lectura que hemos hecho. Comienza con una afirmación que es muy importante. Dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No conocía. Esto es muy significativo porque José había sido y había entrado a Egipto como un esclavo hebreo, pero había salvado a Egipto de una hambruna y dio una lección de economía que todavía no lo han aprendido muchos economistas en el día de hoy, que en el momento de la bonanza hay que juntar para el momento de la escasez. Simplemente esto. Pero luego cambió todo el sistema económico, transformó el sistema económico, realizó una reforma profunda, terminó con la anarquía de la tierra y cada familia producía en su tierra para sí y lo único que hacía era pagar un 20% de lo que tenía, se lo pagaba al gobierno, es decir, un impuesto total, absoluto, de un 20%, un único impuesto. El faraón que vio la sabiduría de José, lo nombró segundo en el reino, iba en un carro detrás de él y recibía los honores del rey por lo que él había hecho. Y José llevó a su clan, a su familia, para que lo acompañara en eso. Quiere decir que ese pueblo estaba en ese lugar porque había recibido una tremenda bendición a través de uno de los hijos de ese pueblo, que había evitado la caída de Egipto en la hambruna y que había hecho la reforma más importante para hacer crecer al imperio egipcio, la reforma económica y de tierra más importante que se conoce en la antigüedad. Blaise Pascal dice que toda la sucesión de los hombres, y todos somos parte de la sucesión humana, de toda la historia se tendría, fíjese que la palabra está en potencial, se tendría que considerar como un solo hombre que subsiste y aprende continuamente. Es decir, que cada generación tendría que preguntar qué pasó con la generación anterior y en vez de criticarla, decir qué es lo que han hecho bien, porque vamos a tener que continuarlo nosotros. Entonces, dice Pascal, se transforma la sociedad en un solo hombre que va creciendo simultáneamente. Yo fui invitado a una reunión con el expresidente Aznar de España. Éramos unas 30 o 40 personas y él vino a hablar para explicarnos un poco el proceso que había seguido. Y llegó el momento de las preguntas. Y una pregunta que le hicieron es, ¿usted piensa volver al gobierno en España? Entonces él lo miró y le dijo, mire, yo le voy a explicar cómo es la historia. Cada uno de nosotros escribe una página y cuando deja de escribir, el que viene detrás lee lo que hay antes y continúa la historia. Yo ya escribí mi página, ya escribí. Y el que viene atrás continúa escribiendo lo que yo hice y haciendo las modificaciones que crea conveniente. Y yo dije, este es el sentido de continuidad. Sentido de continuidad. Es lo que dice Pascal, que no se puede ignorar la historia. ¿Qué hizo Faraón? Ignoró una parte de la historia. Y cuando ignoró una parte de la historia, entonces en ese pueblo que había sido una bendición empezó a ver los enemigos. ¿Por qué? Porque no sabía. Porque ignoró el pasado. Porque cortó con el pasado, porque le agradó un síndrome, que es el síndrome de Adán. El síndrome de Adán es, llego yo y empieza todo de vuelta. Y no era así. Y al ignorar esto, comienza un proceso de envilecimiento. Se considera el supremo, se coloca como autoridad hegemónica,
Una autoridad hegemónica es la que está por encima de todo, tiene la supremacía, y entonces comienza un proceso opresivo sobre este pueblo y comienza él a analizar los resultados. Es decir, ¿cómo lo vamos a ir destruyendo a este pueblo? ¿Cómo vamos a destruirlo? Pero es interesante, ¿cómo vamos a destruirlo, pero cómo lo vamos a explotar hasta el final? ¿Cómo vamos a explotarlo hasta el final? ¿Y cómo vamos a destruirlo? La primera parte del proceso es, los hizo tributarios, se apropia de los bienes. Le pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Es decir, no les bastaba con el 20% de la ley. Había que exigirle más y más y más, cosa de someterlos en primer lugar económicamente. Este fue el primer paso que tomó. Ahora, la ley, y usted la puede leer en el libro de Génesis, la ley que se había establecido era el 20% se va al Estado y el 80% es para la persona. Pero él agarró y dijo, no, vamos a correrlos con esto, y comenzó a correrlos con eso. Era la forma de sometimiento económico, pero no bastó, porque el pueblo seguía creciendo. Y entonces ya los esclavizó, se adueñó de sus personas, primero de su economía, después de su persona. Los redujo a servidumbre, les hizo hacer barro y ladrillo, y les hizo hacer tarea de labriego. Y dice el pasaje que hemos leído, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Eran esclavos, pasaron a ser esclavos. Y la opresión total llega al final, cuando se adueñaron de su economía, se adueñaron de sus personas y se adueñaron de sus vidas. Porque lo último que hicieron fue instalar la muerte. Llaman a las parteras. Cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadle la vida. Si es hijo, matadlo. Por lo que conocemos de la historia de Egipto, la forma en que se llevaban los partos era sobre una pileta de madera, la mujer en cuclillas y la partera la ayudaba en el parto. Quiere decir que la partera lo que tenía que hacer era que cuando veía el sexo directamente tirar al chico a la pileta. La madre ni sabía que lo habían matado, lo mataban ahí. Esto es lo que les estaba proponiendo, que hicieran este trabajo permanentemente. Y es muy interesante porque uno dice, pero los egipcios entonces no tenían ningún respeto por la vida. A mí me interesó esto desde el martes hasta hoy, y entonces comencé a leer el libro de los muertos de los egipcios, el libro de los muertos, que es el libro, lo que nos queda del testimonio de la antigüedad, de lo que ellos pensaban. Y cuando la persona moría, ellos dicen que se tenía que presentar delante de Osiris, que era el dios supremo, y el dios que los juzgaba en ese momento, y entonces era juzgado por Osiris. Y en la confesión que él tenía que hacer de su propia vida, para poder ser aceptado, para que la balanza le diera bien, él tenía que decir, no cometí homicidio, ni jamás ordené a nadie que matara por mí. Es decir, que ya en las leyes egipcias estaba la preservación de la vida y que el crimen era malo. Que la persona no debía matar, ni debía mandar a matar. Ya lo decía el libro este. Lo que quiere decir que este faraón pasó por encima del libro, de la ley, de las normas, y por eso hablamos de poder hegemónico, porque no respetó ni los 20% de tributos, sino que los aumentó, ni respetó tampoco la norma de respeto a la vida que es común a todos los pueblos, no importa su origen, el respeto por la vida es lo primero. El faraón ordenó la muerte de los niños, se coloca por encima de su religión también. Es Dios, es Dios. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Y el pueblo fue acompañando todo este proceso de degradación. El pueblo acompañó, el pueblo no dijo absolutamente nada. Era la paranoia de un gobernante que la transmitía a todo el pueblo y todo el pueblo aceptó la muerte. Y cada día flotaban cadáveres de niños en el Nilo
Y al principio la gente se debía horrorizar y después de 15 días ya era normal que los cadáveres de niños flotaran en el río. Llega un momento que se naturaliza la muerte, y esto es lo peor que nos puede pasar, que se nos naturalice la muerte, que la muerte sea algo común, que alguien mate a otro sea lo normal. No puede ser esto, la vida humana es sagrada. Entonces la vida humana debe ser respetada, debe ser respetada. No se puede desvalorizar la vida aceptando el homicidio como si fuera algo normal. Y hermanos, lo estamos aceptando como algo normal. Y no se puede aceptar como algo normal que se transgreda el mandamiento de Dios, no matarás. Y que se mire para otro lado frente a todo esto. Ahora, lo interesante de este capítulo es que nos da testimonios de la resistencia. Porque había unos pocos, que no aceptaban este proceso y que no se resignaban a la muerte. Y entre esos pocos estaban estas dos parteras que recibieron la orden directa de Faraón: esto es lo que ustedes tienen que hacer, esto es lo que tienen que hacer. Y las parteras, dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida. Esto es la resistencia, es que yo voy a desobedecer todo aquello que vaya contra la ley de Dios. Y porque yo tengo a Dios, y porque creo en Dios y creo en las leyes de Dios, entonces voy a rechazar siempre la muerte. Voy a rechazar siempre el homicidio. No importa de dónde venga. Acá el problema no es el problema instrumental. Acá el problema es que se instaló la muerte. Y se instaló la muerte de muchas formas. Se instaló la muerte por la violencia que tenemos en las calles, se instaló la muerte por la droga, donde está comprometido el poder, porque por eso tenemos droga en nuestro país. Está la muerte instalada en todas partes, y ahora tenemos también la muerte dentro de las mafias políticas. Tenemos la muerte metida dentro. Jesús vivió en el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio que se había vuelto cada vez más salvaje, más salvaje. En el circo romano, ya en la última etapa, tiraban a la gente, iba la gente a ver cómo se tiraban cristianos a las fieras para ver cómo los devoraban. No había ningún espectáculo más que el espectáculo era la muerte. La muerte. Se había naturalizado tanto la muerte que ya era un espectáculo, y era un espectáculo digno de pagar una entrada, ir y gritar, viendo cómo tiraban a una persona indefensa para que las fieras la destrozaran. Hasta eso se había envilecido en ese momento el pueblo romano. Por supuesto que estaba el derecho romano, pero el derecho romano era para los ciudadanos romanos. El ciudadano romano no era culpable sin juicio real, el ciudadano romano tenía el derecho a apelar la sentencia, el ciudadano romano tenía derecho a un trato humanitario, pero era el ciudadano romano. Todo lo demás era basura, todo lo demás se lo tiraba en cualquier forma. Los únicos que tenían derecho eran los ciudadanos romanos. En medio de ese mundo es donde nace Jesucristo. Y Jesucristo trae un mensaje diferente. Él enseñó a valorar al prójimo y la vida del prójimo y a respetar la vida del prójimo, siempre. Él dijo: yo he venido para que tengan vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de vida, de vida. Y cuando llegó el cristianismo, enseñó la defensa a la vida, el respeto por la vida. Eso que en el paganismo no existía, lo trajeron los cristianos al mundo occidental. ¿Qué fue lo que enseñaron los cristianos en Occidente? Que el hombre es imagen de Dios, y que como imagen de Dios cada ser humano es único, no se repite. Es una creación individual de Dios. Dios lo hizo así. Y por lo tanto, no va a repetirse nunca. Y por lo tanto, es sagrado. Hace poco escuchaba a un rabino hablar acerca de lo que hace Dios. Y entonces él decía: si yo estoy en el desierto y me muero de sed, y alguien viene con un vaso descartable con agua, yo tomo
del vaso, tomo el agua y tiro el vaso porque es descartable. Dice, pero si estoy en medio del desierto y Dios con su mano me acerca un vaso descartable con agua, yo tomo el agua y voy a guardar el vaso, porque este vaso se hizo en el cielo, porque este vaso descendió de arriba, porque este vaso tiene que ver con Dios. Entonces no lo voy a usar, pero lo voy a tener ahí como un vaso que es sagrado, porque viene de Dios, no viene de los hombres. Y el rabino concluía diciendo, así es la vida humana. No puede ser nunca descartable, porque no es lo que fabricamos nosotros, es lo que nos da Dios. Y lo que nos da Dios, aun cuando sea para nosotros insignificante, siempre es respetable, porque viene de Dios. Y este respeto por la vida es lo que llega con los cristianos, que los cristianos empiezan a preocuparse por su vida, pero por la vida del prójimo también. Desde la antigüedad, desde los primeros siglos, desde el segundo siglo de nuestra era, hay testimonios de que los cristianos escribían contra el aborto, escribían contra la eutanasia, escribían protegiendo al discapacitado, escribían protegiendo a los ancianos, escribían defendiendo el derecho de los niños. Es decir, golpearon duramente al imperio con esto. Y yo quería traer dos ejemplos históricos, y con esto voy a terminar, dos ejemplos históricos importantes que nos muestran hasta dónde era el compromiso con la vida. Los dos son del siglo IV de nuestra era, 300 y tantos. La primera es una mujer, Fabiola de Roma, era una dama de alcurnia. Los Fabios, Fabiola viene de Fabio, los Fabios eran una de las 100 familias que se decía que habían fundado Roma, por lo tanto era una familia patricia. Se casó 2 veces. El primer marido se divorció, enviudó del segundo. Y todo lo que se dice de ella era que era una mujer egoísta, soberbia, arrogante, pero riquísima, como correspondía a los Fabios, riquísima. Cuando llegó a su viudez, empezó a pensar en su propia vida y llegó a conocer a Jesucristo y se convirtió al cristianismo. Para asombro de toda la gente, en San Juan de Letrán se presentó un día vestida humildemente a pedir perdón por todo lo que ella había hecho. Asombro de la comunidad. Y tomó todos sus bienes y los dedicó a los enfermos. Fundó ella el primer hospital del mundo occidental. Una cristiana a quien Cristo había trabajado en su corazón y se dedicó a defender la vida. Ella fue la primera. Hoy nosotros decimos, tenemos un hospital a 4 cuadras, tenemos una clínica, tenemos esto. En aquel momento no había eso. La primera que lo hizo fue Fabiola en Roma. Ella tomó sus bienes y los puso al servicio de la vida. Pero nos quedaríamos solamente con una visión si no recordara a Basilio de Cesarea. Él nació en Capadocia, lo que es hoy Turquía. Era una mente privilegiada que luchó por la pureza de la fe cristiana. Cristiano desde muy joven, él fue un defensor de la fe cristiana y señalaba las herejías. Y es uno de los grandes teólogos de la antigüedad, uno de los grandes teólogos. Un día él sintió que no bastaba con estar en un escritorio haciendo teología, no bastaba con eso, que había que hacer algo más. Y lo cuenta, dice: un día, como si despertara de un sueño profundo, volví mis ojos a la admirable luz de la verdad del Evangelio y lloré por mi miserable vida. Lo decía un teólogo, lloré por mi miserable vida. Y entonces puso manos a la obra y fundó en las puertas de Cesarea, en Capadocia, en lo que es hoy Turquía, fundó un hospicio para recoger pobres y un hospital para enfermos. No era un teórico de la fe, lo puso en práctica. Y son dos casos diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Una mujer de fortuna y un intelectual, diríamos hoy, un intelectual. Uno aportó los bienes materiales y otro aportó
su liderazgo para presidir un movimiento caritativo. Cuando usted avanza en la historia, estamos en el siglo IV y entra en la Edad Media, se va a encontrar con que los cristianos multiplicaron esto en defensa de la vida, en ayuda al necesitado, en búsqueda del enfermo, en darle pan al hambriento. Nosotros tenemos aquí en Rodríguez un leprosario. ¿Cuál es el nombre antiguo del leprosario? ¿Cómo se lo llamaba? Creo que algunos hasta lo llaman hoy, y yo he visto en algunos países latinoamericanos que todavía usan. Se lo llamaba lazaretos. Lazaretos. ¿Por qué se lo llamaba lazaretos? Porque lo fundaron los cristianos y le pusieron el nombre de Lázaro, el Lázaro de la parábola, que Jesús dice que estaba a la puerta del rico y los perros lamían sus llagas. Los lazaretos eran por eso, porque decían este hombre debía tener lepra. Y le pusieron lazaretos. Hoy lo cambiamos, decimos leprosarios, está bien, pero le recuerdo el nombre antiguo para que vea de dónde viene. Viene de cristianos que defendían la vida, que protegían la vida, que trabajaban para la vida, que no trabajaban para la muerte. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que elegir, porque hay un camino que es el camino de la muerte, del dolor, de la tristeza, del miedo, de la desesperanza. Y hay un camino que es el camino que abre Jesucristo, que es el camino de la vida, de la alegría y de la confianza. ¿En qué camino queremos estar? ¿En el camino de Caín o en el camino de Jesús? Y esta es la elección en este momento. Es la elección. Acá la elección no es una elección que tenga que ver con partidismos políticos. Acá no estamos eligiendo entre A o B, estamos eligiendo entre la vida y la muerte. Y tenemos que ser defensores de la vida, protectores de la vida. La muerte tiene siempre que conmovernos, y la muerte violenta tiene que conmovernos, porque si dejamos de conmovernos, si nos insensibilizamos frente a la muerte violenta, hemos perdido nuestra capacidad como cristianos de ver al hombre como Dios lo ve. Mis hermanos, la Iglesia del Señor es militante de la vida, es militante de la vida. Y vamos a seguir pidiendo por la vida. Creo que hay tres cosas que tenemos que pedir en este momento. Tenemos que pedir a Dios que podamos vivir en la verdad, porque Dios es el Dios de la verdad. Tenemos que pedir a Dios que podamos vivir en la justicia, porque la justicia es de Dios. Y tenemos que pedir a Dios que vivamos en la vida, porque la vida es de Dios y porque la vida debe ser respetada. Y en este momento creo que todos tenemos que tener luto en nuestro corazón por los muchos muertos, por el chiquito que murió de hambre, ¿se acuerdan? En el norte, por el fiscal que murió asesinado, por los que están muriendo por la violencia de la droga, por los robos. Tenemos que orar a Dios por la verdad, por la justicia y por la vida, porque esos tres valores los estamos perdiendo y son los tres valores de Dios. Y por eso como pueblo de Dios tenemos que estar de pie en este momento, de pie rogando a Dios y buscando por los medios humanos que haya respeto por la verdad, que haya respeto por la justicia y que haya respeto por la vida. Porque en el momento más oscuro del Antiguo Testamento, cuando se levanta el último de los profetas y Dios va a callarse por 400 años después, y el profeta Malaquías levanta el terrible reclamo de Dios a una sociedad que se ha olvidado de los principios, y cada uno de los capítulos es un grito diciendo tomemos a Dios en serio, porque no lo hemos tomado todavía. Y llega al final del capítulo, al final del libro, y en el último capítulo, al final, Malaquías dice, pero a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Roguemos para que en nuestra patria amanezca el sol de justicia y en sus alas traiga salvación.
Yo confío en que va a ser así. Señor, queremos pedir por todos los que sufren, por todos los que están dolidos, por todos los que están llorando por los muertos, por todos los corazones que han quedado heridos, por las esposas que han quedado sin maridos, por las mujeres que han quedado sin sus esposos, por los padres que han perdido a sus hijos, por los hijos que han perdido a sus padres. Señor, se ha roto el proceso natural y hoy vivimos la violencia del pecado desatada en todas partes. Y te rogamos, Padre, como hijos tuyos, que esta promesa que hiciste hace más de 2 milenios atrás, que a los que esperan en tu nombre iba a nacer el sol de justicia y en sus alas iba a traer salvación, sea, Señor, la promesa a la que nos podamos aferrar esta mañana. Y te rogamos, Padre, que amanezca, que salga el sol de la justicia y que en las alas el sol de la justicia traiga la salvación. Mientras tanto, Padre, danos la fortaleza de militar como cristianos, de no dejarnos llevar por los cantos de sirena que hay alrededor, de no enredarnos en la lucha pequeña, minúscula, de los enanos morales, sino en luchar en este momento por la verdad, por la justicia, por la paz, por la vida, por la salvación. Señor, quisiéramos ver a un pueblo que vuelve los ojos nuevamente a Jesús y que se encuentra en la cruz de Cristo con la respuesta para sus propios problemas y para la vida de sus ciudadanos. Y Señor, rogamos que tú, por medio del Espíritu Santo, obres para que ese encuentro se realice. Señor, al finalizar esta reunión, te pedimos que nos bendigas a los que estamos aquí y a nuestras familias, que des serenidad a nuestros corazones, pero que de ninguna manera nos permita ser indiferentes frente a la muerte. Y permítenos, Señor, a cada uno de nosotros en esta semana que estamos comenzando, que militemos en las filas de Jesucristo y llevemos el mensaje del Evangelio a todo el que lo necesita. Y que vivamos, Señor, como testigos fieles tuyos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.